Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general, Génesis, el principio. Mensaje número 9, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lectura de la Biblia, Génesis 2, versículos 8 y 9. Antes de entrar en el mensaje, me gustaría comentar lo que en esta semana hemos trabajado fuerte desde la última conferencia en Chile. Yo quería hablar un poco sobre los grupos etarios para que el Señor pueda usar bien a su iglesia para luchar por su reino y traer a nuestro amado Señor Jesús de regreso. Yo quería leer con ustedes en Primera de Crónicas, capítulo 26. Un hermano me mandó estos dos versículos. Versículo 30. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer y Galaad, y sus hermanos hombres valientes eran 2700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Hermanos, el rey David, representa a nuestro Señor Jesús, que vino a reinar sobre el reino de los cielos y para encabezar todas las cosas conforme revelado como misterio de la voluntad de Dios en Efesios capítulo 1 versículo 9 y 10. Dios quiere que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de la tierra como las de los cielos. Y así, nosotros, la iglesia, tenemos esta función de coronar a nuestro Señor Jesús como Rey sobre toda la tierra y sobre todas las cosas. Por eso, primeramente, Él necesita reinar aquí en la iglesia y también aquí en la tierra. Por eso, nosotros predicamos el Evangelio del Reino, justamente para que el Señor pueda reinar primeramente aquí en su iglesia y debemos encarar todo este trabajo que está por hacerse, está por terminar, que es establecer el reino de Dios y entronar a Cristo como el rey David. Tenemos un impedimento para hacer. Por un lado, nosotros estamos envueltos en asuntos espirituales, siguiendo la palabra del Señor, y estamos avanzando en la obra de Dios. Y la obra de Dios en verdad es un emprendimiento, es un negocio de Dios. El Nuevo Testamento tiene la palabra economía. La economía de Dios en verdad es una obra que Dios está por hacer, que es encabezar a Cristo sobre todas las cosas
Y este trabajo, esta obra es un emprendimiento, es un negocio. La economía de Dios es un negocio. Por tanto, hermanos, en este negocio de Dios no me refiero a transacciones financieras, sino que es ejecutar la obra de Dios, que es entronar a Cristo, entronizar a Cristo sobre todas las cosas. En este negocio nosotros tenemos que mirar que Dios necesita de personas con la cabeza administrativa para que pueda gerenciar este negocio. Quien acompañó la live de ayer, yo hablé rápidamente sobre la vida de José. Y José a los 17 años, él fue vendido a Egipto y él comenzó a aprender, a emprender, a administrar para después ser usado en la administración de los negocios de Dios. Y él fue vendido a la casa de Potifar, un oficial egipcio, y Dios estaba con él. Él fue tan bien prosperaba, y Potifar le entregó toda su casa para que él administrase. Él estaba en un momento de aprendizado de cómo administrar para ser útil en la casa de Dios. Y después fue colocado en las cárceles. Y en la cárcel, el carcelero vio que él era un excelente administrador. Le entregó toda la cárcel, todos los presos, para que él los administrase. Y por fin, él fue colocado para ser el administrador principal de Egipto. Yo creo, ya teniendo alrededor de los 30 años de edad. Por tanto, hermanos, estos últimos tiempos, desde antes de Chile, en Chile y hasta ahora, mi preocupación es envolver a los hermanos que yo llamé de valientes de David. El Señor necesita que ustedes, en este rango etario, yo voy a llamarlos de 30 años de edad hasta 49 años de edad. Este rango etario, este grupo etario es el rango etario de los valientes de David. Y aquí está la prueba bíblica. Versículo 30, ustedes leyeron, son hombres valientes, 1700, que gobernaban a Israel. Gobernaban la superintendencia. Ellos son los intendentes. Entonces, ellos son los administradores de los negocios del rey. Entonces, nosotros en verdad, todas las empresas necesitan tener en este grupo etario ejecutivos que ejecutan los negocios de la empresa, y también sobre los 50 años de edad ya están los del consejo administrativo. Bajo 50 años hacen parte del grupo ejecutivo, incluyendo la directoría ejecutiva, y sobre los 50 años están haciendo parte del consejo administrativo, que están dirección y la solidez para el emprendimiento. Entonces, yo no lo estoy dejando tranquilo a los hermanos que tienen este rango etario desde 30 a 49 años, hasta que todos sean alineados al emprendimiento de Dios. Dios necesita de ustedes. Dios necesita de ustedes. Dios quiere que ustedes sean superintendentes o sean intendentes ejecutivos de los negocios de Dios. ¿Qué tal? Dios necesita de ustedes como ejecutivos de los negocios de Dios. Por eso, usted va a decir, yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado en mi trabajo. Es verdad, cuanto más usted tiene buena experiencia ejecutiva, usted es muy solicitado en su empresa
prácticamente no tiene tiempo, pero tenemos muchos ejemplos aquí con nosotros que hermanos que no tenían tiempo, pero cuando comenzaron a acompañar de cerca la palabra, ellos se arriesgaron una vez, por ejemplo, de ir a una conferencia regional, compraron el pasaje de avión y fueron allí, nunca más pararon. El Señor le fue dando tiempo a ellos y no dejó que caiga su eficiencia del lado profesional. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos de este rango etario. Aunque usted sea colportor, usted escogieron un camino de ser misioneros en esta etapa etaria. Usted necesita tener la función ejecutiva, la función de administrar personas, el equipo de misioneros, equipo de colportores que trabaja para el Señor necesita administración y también necesita de administración financiera. Nosotros tenemos costos para mantener este equipo trabajando para el Señor. Tenemos que administrar bien el dinero del Señor. ¿Qué tal? ¿Ustedes responden a este llamamiento? Ustedes en este rango etario no llegaron hasta el día de hoy para ser solamente útil en el mundo. Ustedes, Dios le dio toda la experiencia a ustedes para ustedes ser útiles en la obra del Señor. Ahí, bajo esta etapa etaria, de 18 a 29 años, hermanos, ya son los juniors en la preparación para ser ejecutivos. ¿Es verdad o no? Usted que tiene 18 años de edad, usted escogió servir al Señor, usted está siendo preparado para ejecutar, ser un ejecutivo en la obra del Señor, aprendiendo a administrar las cosas del Señor. Y si usted escogió la vida de estudiante y completar la facultad y seguir la carrera profesional, haga medio año o un año de CPEP para usted estar preparado para de aquí en adelante cualquier profesión que usted concluya, un diploma de médico, de abogado, de ingeniero, pero usted es uno que lucha por el reino del Señor para siempre. Usted no es para solamente ser útil en el mundo. Usted es para trabajar, para entronar al rey David, que es entronar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, desde 18 años hasta 29 años, ustedes son los que están siendo preparados para administrar las cosas del Señor. Y los de 12 años, con una tolerancia hasta 11, como en la conferencia de jóvenes, 12 años hasta 17 años. Ustedes están en la casa de adolescentes para ser preparados, porque la casa de adolescentes ya tiene un ambiente de CPEP, preparándolos para ser uno que va a luchar por el reino, predicar el evangelio del reino, para traer al Señor de regreso. Y usted que está bajo esto es un preadolescente. Tal vez de 6 a 11 años de edad, tiene una aspiración muy grande de usted de entrar en la casa de adolescentes y participar de todas las actividades. Y yo creo que nuestros niños bajo 5 años de edad, todos ellos ya están agitados. Están agitados con la palabra, con los gritos de guerra. A veces hasta un niño de 3 años, 4 años de edad no sabe leer, pero sabe decir un grito de guerra que yo no lo sé hacer. ¡Qué maravilla, hermanos! El Señor realmente está levantando un ejército de soldados y también de ejecutivos, de administradores para los negocios del Señor. Por eso el versículo 32 dice así: 2.700 jefes de las familias y el rey de David los constituyó sobre los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés. Quiere decir, es donde quedó del otro lado del Jordán. Son 2 tribus y media que quedaron allá. Juntando todo esto, tenemos los valientes de David para ser ejecutivos. ¿Está bien?
y para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Amén. Dicho esto, vamos a comenzar el mensaje. Vamos a Génesis 2, versículos 8 y 9. Vamos a trabajar para el Señor. Nuestra vida solo tiene sentido si nosotros nos alineamos a esta lucha por el reino. De lo contrario, no tiene sentido. Aunque seamos prósperos en nuestra vida secular, tenemos muchos bienes, mucho patrimonio, tenemos una vida confortable. Aún nosotros vamos a percibir que hay un vacío dentro de nosotros. Todo es vanidad, todo esto es vanidad. Entonces tenemos que alinearlos en la lucha por el reino del Señor. Vamos a continuar. Capítulo 2, versículo 8 y 9 ya leyeron. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Al oriente puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y buenos para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Edén, la palabra Edén, huerto del Edén, en hebreo significa placer. En este huerto Dios hizo brotar todo tipo de árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Eso nos muestra qué cosa. Dios quiere hacer feliz al hombre que creó. Tener placer en su presencia y en el ambiente que Él creó, especialmente para el hombre. Dios no quiere ver al hombre triste, Dios quiere ver al hombre alegre. Dios quiere ver al hombre feliz, feliz en su presencia. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver en algunos versículos. Salmos 100, versículo 2. Salmos 100, versículo 2. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Vamos a servir al Señor con alegría. Siempre cantando, siempre cantando. Filipenses 4:4. Señor Jesús, vamos a leer. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, Dios quiere verlo a usted alegre. No quiere ver su semblante caído, triste. Dios quiere verlo a usted alegre. Primera Tesalonicenses 5:16. Primera de Tesalonicenses 5:16. Es un versículo corto. Estad siempre gozosos o alegraos siempre. Hermanos, esté siempre alegre. Es lo que Dios quiere. En Proverbios capítulo 8 nosotros vimos algo que antiguamente no conseguíamos verlo. Algo maravilloso. Proverbios 8, versículo 30. Con él estaba yo. Este yo aquí es el Hijo, Cristo. Yo estaba con él. Él aquí es el Padre. Cristo, el Hijo, estaba con Dios el Padre. ¿Está bien? Ordenándolo todo. Él hacía los proyectos de todo lo que el Padre deseaba. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Hermanos, Dios es un Dios de alegría. Dios es un Dios feliz. Antiguamente nosotros
hablábamos, yo también prediqué que Dios estaba solo, pobrecito, solo, solitario. Por eso Él creó al hombre para tener compañía. No, aquí Dios, Él mismo estaba feliz. El Padre y el Hijo vivían en la mayor alegría. Aquí dice, yo vivía, ¿cómo dice? Yo con Él, yo estaba todos los días. Yo era sus delicias, era su deleite, su alegría, su placer. El Hijo era el placer del Padre y teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Estaba alegre todo el tiempo delante del Padre. Hermanos, Dios es un Dios de alegría. Entre el Padre y el Hijo había una relación de mucha alegría, mucho placer, pero Él quiso. Miren qué suerte tuvimos nosotros. Él quiso introducir al hombre en su vida de alegría. Aquí dice en el versículo 31, me regocijo en las partes habitables de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Está bien? El mundo fue creado después, en la eternidad estaba solo el Padre y el Hijo, pero ahora Dios creó al mundo. Y cuando Dios creó al mundo, aquí nos dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra. Hasta el mundo que Él creó, el Hijo, se regocijaba, tenía alegría. ¿Por qué? Él encontraba sus delicias con los hijos de los hombres. La presencia del hombre alegra a Dios. Dios nos creó para vivir una vida de placer, de alegría, porque nuestro Dios es un Dios de alegría. Hermanos, Dios, oh Señor Jesús, nosotros realmente tiene que cambiar nuestro concepto. Es un Dios castigador, estoy haciendo algo equivocado, Dios castiga. Claro, Dios es un Dios de justicia. Pero Dios, por definición, es un Dios de alegría. Por eso Él creó al hombre y nos colocó en el jardín del Edén. Edén significa placer. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, hasta los árboles que Dios creó, Él se preocupó en que ellos sean agradables a la vista del hombre. Usted ya pensó, si lo que nosotros más vemos en nuestro día a día es la vegetación, ¿es verdad? Y la vegetación no da un descanso a la vista. Cuando usted mira que el verde del campo, de los árboles, no descansa, su vista no descansa. Y no es monotonía, no es monotónico, no es el mismo tono de verde. Son tonalidades diferentes de verde. Tono tras tono, qué cosa más linda. Dios quiso hacer a los árboles agradable a nuestra vista, porque Dios quiere darnos alegría. Dios quiere verlo a usted feliz. ¿Está bien? Y por otro lado, con el estómago vacío nadie es feliz, ¿no es así, Jonis? Entonces, ¿dónde está? Agradables a la vista y buenas para el alimento. Entonces, los árboles eran buenos para alimentar al hombre, para la supervivencia física del hombre. Entonces, con la barriga llena, nosotros nos quedamos más alegres. Entonces, Dios quiso satisfacer nuestra alma y satisfacer nuestro cuerpo, pero también Él quiere satisfacer nuestro espíritu, que Él colocó el árbol de la vida en medio del jardín. ¿Está bien? Entonces, esto significa que Dios quiere ser la fuente de nuestra alegría, pero vamos despacio. Vamos a ver frase por frase aquí. Y plantó el Señor un jardín en el Edén al oriente. Es interesante para mí
un huerto no tiene dirección, un jardín, pero este jardín que Dios creó está con una dirección hacia el oriente. ¿Qué es dirección al oriente? Usted ya percibió que el tabernáculo que Dios mandó que construyese, le dijo a Moisés, le pidió a los hijos de Israel que edifiquen un tabernáculo. El tabernáculo estaba orientado también al oriente. La entrada estaba orientada al oriente. Y también el templo que Salomón construyó, el templo también estaba orientado para el oriente. ¿Por qué es esto? Porque todo lo que Dios hace, que todas las cosas vuelvan al oriente. ¿Qué es el oriente? ¿Qué tiene el oriente tan especial? ¿Para cuál de los lados usted va a contemplar el nacimiento del sol? ¿Es al occidente? No, al oriente. El lado este. Usted sabe que el oriente es el este. Los adolescentes saben este. ¿Saben esto? Oriente es este, occidente es oeste. Si usted quiere ver el nacimiento del sol aquí, ¿dónde está el oeste aquí? ¿Está para aquí? ¿Para acá? ¿Sí? Uno, uno me indica para acá y otro para allá. El este es aquí, aquí, aquí. Entonces, el sol nace allí. Entonces, el pueblo de Dios tiene que estar orientado para aquí. ¿Qué usted está esperando? Esperando el sol. Usted está esperando el nacimiento del sol. Usted no es hijo del día. Usted no es de la noche. ¿Usted espera a quién? Usted espera que el día llegue. ¿Y el día llega cómo? Con el sol. ¿Es verdad? Entonces, nosotros siempre esperamos al sol. Siempre esperamos el amanecer. El amanecer, nosotros siempre esperamos que el día llegue. Y principalmente nosotros hoy, la iglesia vive hoy en la noche, en una noche oscura. Pero nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día. Entonces nuestra esperanza es del día. Nuestra esperanza es el nacimiento del sol. Yo espero la venida del Señor. Yo hago parte de los que aman la venida del Señor. Por eso, hermanos, cuando Cristo nació en Lucas 1:78, ya leímos varias veces, pero vamos a leer una vez más. Lucas 1:78. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó diciendo aquí: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Entonces, ¿quién espera el sol naciente de las alturas? Vive vuelto hacia donde nace el sol. Entonces nosotros somos un pueblo que está vuelto al nacer del sol, al nacimiento del sol. Usted no espera la llegada del sol. Usted no espera el amanecer, no espera la llegada de Cristo. Y también, cuando el Señor vuelva por segunda vez, también vendrá como un sol. Malaquías 4:2. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermanos, Él vendrá como el sol de justicia. En esta oportunidad, en la primera vez, Él nació como el sol naciente de las alturas para visitar al hombre,
pero ahora Él nacerá como el sol de justicia para ejercer justicia y ejecutar juicio aquí en la tierra. Esto indica, hermanos, que el hombre siempre debe esperar la dirección, el suplir, la salvación y el cumplimiento de la voluntad de Dios, como se espera que el día amanezca, el amanecer del día. ¿O su esperanza está en ganar más dinero? ¿O está en usted tener una promoción? ¿O usted está aguardando más las próximas vacaciones para ir a un lugar que usted siempre quiso ir? ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué realmente usted espera? Hermanos, no espere en estas cosas futiles, temporarias. Vamos a esperar en lo que realmente vale la pena esperar. Nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos, en Salmos 37:9, Salmos 37:9, 37:9, ¿qué dice? Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Porque Cristo vendrá para heredar la tierra, y nosotros que esperamos su venida, nosotros también heredaremos la tierra juntamente con Cristo. Por eso nosotros esperamos su venida. Hermanos, su esperanza no esté en adquirir una hacienda, un departamento, una tierra aquí. No, usted va a poseer toda la tierra. Entonces vamos a esperar la venida de quien nos va a hacer heredar toda la tierra. Oh Señor Jesús. Y Salmo 40, versículo 31. Perdón, hay algo equivocado. No hay 31. Entonces, vamos a 2 Timoteo 4:8, que todos conocen. ¿Usted quiere ser como Pablo? Aunque él haya partido después de una ardua vida de servir al Señor en medio de tanta oposición, pero él partió tranquilo, feliz y sabiendo que él cumplió su función. Entonces, 2 Timoteo 4:8. Yo voy a leer desde el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Cuál es el día? Cuando el día amanezca. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted hace parte de este grupo? Segunda de Pedro 3:11. Señor Jesús. Segunda de Pedro. Hoy estoy muy lento para buscar en la Biblia. 3:11. Ay, Señor Jesús. Puesto que todas, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo esto va a ser destruido. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Son los que esperan la venida del Señor. Usted tiene que armar su tienda, su casa, en dirección al oriente. Su vida, su familia, tiene que estar en función de esperar la venida del Señor.
esperando y apresurando la venida del día del Señor, por lo cual los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y se derretirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, nuestra esperanza está en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Oh, Señor Jesús. Por eso vamos a volver a Génesis 2. Déjeme tomar un poco de agua. Y si no me van a escribir por mensaje, usted no está bebiendo agua. Génesis 2. Yo dije, Dios puso el hombre en el jardín que había formado. Esto indica que el jardín fue hecho para vivir en la presencia de Dios. El huerto del Edén, donde tiene la presencia de Dios. El hombre es feliz, solo es feliz por causa de la presencia de Dios. No es meramente árboles agradables a la vista que satisfacen al hombre. No es meramente comida en sus barrigas que satisface al hombre. Quien realmente satisface al hombre es la presencia de Dios y su palabra. Entonces, ahí sí, nosotros vivimos en una esfera de alegría y de placer. Y por otro lado, hermanos, capítulo 2, versículo 5, Dios puso al hombre en el jardín, es para trabajar, es para cultivar el jardín. Primeramente, vamos a leer Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para descansar, acostarse en una hamaca, tomar un jugo de naranja y no hacer nada. No, es para cultivarlo y para guardarlo. Son dos cosas. Una es suplir vida, hacer la vida crecer, y por otro lado proteger el jardín de los intrusos, de los invasores que venían a dañar el huerto. Hoy es lo mismo. ¿Cuál es su función? Su función aquí, hermanos, es cultivar vida. ¿Por qué usted manda la inmersión? Usted quiere cultivar la vida, ¿es así? Su responsabilidad es mi responsabilidad, porque usted va a las calles a predicar el evangelio del reino. Es para cultivar la vida y guardar. Nosotros tenemos que guardar, todos tenemos que guardar el muro enfrente de su casa para que Satanás, sus ataques, los opositores de la iglesia no pasen del muro hacia adentro. Esto es guardar el jardín. Y también capítulo 2, versículo 5. Yo hablé en Chile. No había ninguna planta del campo en la tierra, y toda hierba del campo antes naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Quiere decir, Dios ya había creado en el tercer día hierba verde, que es principalmente para el pastaje de los animales, hierbas y también árboles. Y solo que aquí dice que Dios no mandó lluvia aún, entonces no había ninguna planta que haya brotado. ¿Y por qué Dios no mandó la lluvia? Porque el hombre no fue creado aún para labrar el suelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios solo manda la lluvia cuando hay hombres dispuestos a trabajar en la tierra. Entonces, no reclame que su iglesia no va hacia adelante, no tiene la bendición. Aquí todos son complicados. Aquí parece que hay maldiciones, no adelanta, no va hacia adelante. No va hacia adelante porque usted no quiere trabajar. Si usted está dispuesto a trabajar, Dios manda lluvia. Cuando Dios manda lluvia, la lluvia significa la bendición del Señor.
Para usted estar dispuesto a trabajar, usted necesita aprender la lección de emancipación. Quiere decir, usted no puede tener más la actitud pasiva, nadie me ayuda, nadie hace nada. ¿Por qué? Porque usted no hace nada. Porque usted no hace algo confiando, creyendo en la palabra que usted recibe todas las semanas y aplica la palabra y hace algo. No hay adolescentes. Vaya a las calles a buscar adolescentes. ¿Es así o no? Y cualquier calle de los barrios más apartados, usted aún ve niños jugando en las calles. Usted no puede parar un juego de los niños y adolescentes y hacer inmersión y grito de guerra con ellos. Y ahí comienza usted con 1, 2, 3, 4 adolescentes. Esto ya va a cambiar la vida de la iglesia en su ciudad. Por eso, hermanos, si usted está dispuesto a trabajar, el Señor va a mandar bendición. El Señor mandando la bendición va a brotar la planta en el jardín que Dios te dio para cuidar. ¿Está bien? Esto es entonces. Y al final yo dije, no es para solo satisfacer la vista, satisfacer el cuerpo con alimento, pero Dios quiere satisfacer al hombre siendo el árbol de la vida. Entonces aquí nos dice el versículo, al final del versículo 9, y el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces Dios puso el árbol de la vida en medio del jardín, indicando que este árbol, el árbol de la vida, es el ítem principal del Edén. ¿Por qué el Edén es Edén? ¿Por qué Edén es placer? ¿Por qué el Edén va a traer alegría? Todo es porque allí en medio del huerto está el árbol de la vida. Esta vida va a traer placer, esta vida va a traer felicidad, esta vida va a traer la verdadera alegría al hombre. ¿Usted cree en esto? Muchas veces el hombre sin el árbol de la vida, su vida es triste. Solo es problema, su matrimonio está deshaciéndose. Al comienzo, cuando usted se casó, su cónyuge era la mayor esperanza de vivir una vida alegre con ella o con él. Pero con el pasar de los años, el príncipe se tornó un sapo. Y la princesa, no voy a decir una bruja, pero la princesa no es la misma. Ahí usted va a ir a un psicólogo y el psicólogo le va a decir a usted, si usted no está feliz, vaya a otra, busque otra, sea feliz. Entonces, mucha gente fue engañada con esta frase, sea feliz. Ahí sale del matrimonio, va a casarse, es solo lo mismo, pero usted va a tener que pagar más pensión. Nadie consigue ser feliz sin el árbol de la vida. Usted está alegre aquí por causa del árbol de la vida. Es la palabra, es la presencia de Dios, es que trae el jardín del Edén. Oh, Señor Jesús. Por eso que yo leí en Chile, ¿no es así? Isaías 51, ¿fue este? ¿Este fue el versículo? ¿Fue este o no? Ustedes no saben. Sí, fue ese. Yo leí Isaías 51, versículo 2, 3. Mirad a Abraham, porque Abraham era un buscador. Él no buscaba las cosas terrenales, él solo quería encontrar al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Cuando él encontrase al Dios todopoderoso, él iba a entender por qué él creó los cielos y la tierra y entregaría toda su vida a él porque él es todopoderoso y él puede suplir todo lo que él necesita. Entonces, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno, Abraham era el único que buscaba en su generación. Hoy, en esta generación, Dios quiere hacer de usted un buscador. Como Abraham. Cuando yo lo llamé, era el único y lo bendije y le multipliqué. Hermanos, gracias al Señor, la iglesia, Abraham, que Dios bendijo, Dios le amó y bendijo y engendró la iglesia en el día de Pentecostés.
Y realmente la vida de la iglesia era el verdadero modelo de felicidad. Aquellos primeros 6 años de vida de iglesia en Jerusalén, hermanos, ilustrado por Hechos capítulo 2, 42 al 47. Allí nos muestra, hermanos, que ellos perseveraban en la palabra de los apóstoles, tenían comunión en la palabra. Hermanos, esto traía toda una vida de bendiciones primeramente, hermanos. Ellos, por causa de esta satisfacción interior, lo primero es el desapego a las cosas materiales. Ellos tenían en todo en común, nadie consideraba que eran suyos las propiedades, sus riquezas. Ellos vivían todo en común. Lo primero que el efecto de Abraham nos trae a nosotros es que las cosas de aquí en la tierra no tienen mucho valor. Nosotros queremos servir al Señor. Así por eso, hermanos, necesitamos más inversores del reino. ¿No es así, Balmor? Ya tenemos 700 hermanos, ya queremos llegar en Cesarea la otra semana a 800 cuotas, ¿no es así? Pero yo le dije a ellos que el estado de San Pablo puede llegar a 1000. Cuando tengamos el desapego a las cosas de la tierra y invirtamos en las cosas del Señor, que es la expansión del reino para traer al Señor de regreso. Entonces, hermanos, Dios lo bendijo y lo multiplicó. Ahí el versículo 3 es el que yo quería hablarles. Porque el Señor ciertamente consolará a Jehová a Sión. Sión, hermanos, es la parte del pueblo de Dios que lucha por el reino. Hermanos, después de los 6 años maravillosos de la vida de la iglesia en Jerusalén, poco a poco la iglesia en Jerusalén se degradó y volvió al judaísmo. Y el Señor levantó a Pablo y tuvo que predicar el evangelio puro para los gentiles, llegando hasta Europa. Pero ustedes saben que durante todo el tiempo que Pablo predicaba, levantando iglesias maravillosas, y detrás de ellos iban los judaizantes, dañando todo lo que él hacía. Y al final de todos, en 2 Timoteo capítulo 4 que leemos, era el año en que fue martirizado y todos los de Asia lo abandonaron. Quiere decir, el Señor, durante todo el tiempo en estos 20 siglos de la historia de la iglesia, Él levantó un grupo de Sión, un grupo de personas que luchan por su reino. Por eso que la línea dorada durante estos 20 siglos nunca terminó. Solo que quedó muy débil esa línea. Cuando surgieron los valdenses después del siglo XII, XIII, que luchaban por la palabra de Dios pura, siendo predicada al pueblo, ellos fueron fuertemente reprimidos. Ellos fueron martirizados, exterminados. Quiere decir, Sión, que quería levantarse para luchar por el reino durante todos estos 20 siglos, fue golpeado, exterminado por toda esta oposición. También dentro de la iglesia. Y ahora, hermanos, finalmente, nosotros estamos al final del siglo, de los 20 siglos de la historia de la iglesia. Hermanos, nosotros no podemos más estar durmiendo. Es el momento de despertarnos. El Señor está formando un grupo aquí de sionistas. Nosotros estamos luchando por Sión, luchando por el reino de Dios, el reino de Cristo. Cristo ser entronado aquí en la tierra. Nosotros estamos luchando por este reino. Finalmente el Señor está restaurando. Vamos a leer. Leer. ¿Cómo? Consolará todas sus soledades. Todos los lugares que Satanás asoló. Él quiso acabar con los que luchan por el reino. Él quiso matar, exterminar. La Inquisición vino justamente para tasar de herejes a los que luchaban por Dios, pero se tornó un lugares asolados en soledad. Se tornaron desiertos
Pero hermanos, ahora Dios quiere bendecir a Sión y su soledad y cambiará su desierto en paraíso como Edén. Dios hizo traer en medio de nosotros el huerto del Edén. Sión ahora volvió a ser el jardín del Edén para el placer. Aunque nosotros estamos aún luchando, hay mucha lucha aún, mucha oposición, mucha persecución, muchos problemas. Pero hermanos, nosotros tenemos la presencia de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos el jardín del Edén. Tenemos alegría. Tenemos la felicidad y su soledad como el jardín del Edén, como el huerto del Edén. No estamos más solos. El Señor es con nosotros. Estamos en el jardín del Señor. Y hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. ¡Aleluya! Estamos alegres. ¿Tenemos luchas? Sí, tenemos, pero estamos muy alegres porque estamos en el huerto de Dios, con la presencia de Dios, con su palabra que nos alimenta día a día y nos da dirección. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces el árbol de la vida también es mencionado en ese comienzo de la Biblia y también en el capítulo 3, versículo 24, que no voy a hablar ahora, que el camino al árbol de la Biblia, de la vida se cerró después que el hombre cayó y se vuelve a mencionar en el último libro de la Biblia. Vamos a leer rápidamente. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este paraíso de Dios es el huerto del Edén, el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y capítulo 22 al final de la Biblia, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. También en el versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aunque en toda la Biblia solo se mencione en Génesis y al final en Apocalipsis, pero nosotros podemos ver que en medio de la Biblia, en Juan capítulo 15, ¿ustedes recuerdan qué dice Juan capítulo 15? Habla de un árbol también. Este árbol es la vid verdadera. Versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y hermanos, Cristo es la vid verdadera y el Padre es el labrador y sus discípulos, en verdad nosotros somos las ramas, los pámpanos de esta vid. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más frutos. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, es esto. No tengo tiempo de leer mucho, hermanos, pero y aquel que recibe
todo lo que Dios quería era tan simple. El hombre ir hasta el árbol de la vida y comer del fruto del árbol de la vida, que representa a Dios como vida, para que el hombre pudiese escoger el árbol correcto y tener a Dios como la vida. Ahí todo el plan de Dios, todo el negocio de Dios será ejecutado por medio de la vida de Dios. Entonces, hermanos, Dios no está levantando la iglesia aquí en la tierra como una institución religiosa. Nosotros no somos meramente una institución religiosa, no somos una organización humana, nosotros somos una vid. Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Somos un organismo vivo universal. En este mundo existe un árbol que Cristo es esta vid y Dios es el labrador. ¿Saben qué es labrador? Labrador es aquel que provee, que da todas las condiciones para que este árbol crezca. Entonces Dios, Él provee el alimento, provee la lluvia, el sol, provee abono, nutrición, palabra. Él cuida, Él quita las hierbas dañinas, Él cuida de esta vid verdadera que es el árbol de la vida. Porque este árbol produce vida. Nosotros recibimos vida al comerla y también producimos vida a partir de esto. Y capítulo 15, versículo 5 dice así: porque separados de mí nada podéis hacer. Esto es muy importante. Hasta hoy muchos cristianos no han entendido. Aún quieren con su propio esfuerzo producir algo para Dios, dando fruto. No da fruto. El pámpano solo produce fruto si está unido a la vid. Y sin la vid, hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Alguien puede decir: yo conozco la Biblia de punta a punta, yo sé dar estudios bíblicos, yo sé predicar la palabra. Hermanos, todo esto, sin estar unido a la vid, hermanos, no resulta en nada. No va a conseguir a producir frutos. Por tanto, lo mejor es lo que estamos haciendo hoy. Ir detrás de la palabra, amar la palabra y a través de la palabra nosotros permanecer en la vid. Porque aquí dice, versículo 7 aún de Juan 15, y si permanecéis en mí, ¿cómo nosotros conseguimos estar unidos a la vida en todo tiempo? Si permaneced en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, ¿cómo yo consigo estar en todo momento unido a la vid? Es las palabras del Señor estar habitando en mí. Esto quiere decir inculcadas en mí. Por eso, hermanos, es tan importante hacer inmersión, inculcar la palabra, gritos de guerra y mandar inmersión a otras personas. Oh, Señor Jesús. Para no incurrir en el mismo error de Lucifer, que fue creado como la cumbre de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura, cuyo corazón se corrompió por la soberbia. Y este Lucifer se tornó Satanás, el adversario de Dios. Esto está en Ezequiel 28, versículos 12 y 17. ¿Usted quiere leer? Vamos a leer. Ezequiel 28. Por eso yo quiero decirle a ustedes: Jesús, sin mí no podéis hacer nada. Pero hay una criatura que fue creada con tanta perfección que él creía que podía hacer todo. No puede hacer nada, no produce nada para Dios. Ezequiel 28, versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Pero él tiene que recordar que sin el Señor no puede hacer nada. Él no recordó esto. Ahí en el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. 17, perdón. Se enalteció tu corazón
a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Hermanos, cuidado con esta hermosura. Hermanos, no es solo belleza física, esta hermosura, hermanos, es toda su apariencia. Quien le mira a usted, lo admira. Cómo ustedes tienen lo bueno, lo mejor, y yo no tengo nada. Entonces, esta hermosura representa todo lo que los otros admiran. Y sabiduría es capacidad. Yo soy capaz. Yo sé hacer esto. Yo sé hacer aquello. Yo sé hacer todo. Hermanos, esto hace con que usted se enorgullezca, creyendo que usted puede hacer muchas cosas para Dios. Hermanos, el pámpano, si no está unido a la vid, no puede hacer nada, nada. Por más que tenga mucha hermosura, por más que tenga mucha capacidad, hermanos, no puede hacer nada. Entonces, por eso, hermanos, Dios hizo al pueblo. Vamos a Deuteronomio 8, vamos a ver. Esto es importante, hermanos. Dios quiere mostrarnos, hermanos. Sin el árbol de la vida, nosotros no somos nada. Nosotros necesitamos buscar desesperadamente el árbol de la vida, porque con el tiempo usted puede creerse algo. Yo voy a decirles a ustedes. Yo creo que Nilo, ¿dónde está Nilo? Nilo participó de esto. Nosotros apacentábamos un grupo de empresarios y todos los jueves íbamos allí en el Carrefour. Nosotros íbamos allí a apacentar a estos empresarios. Yo explicaba la economía de Dios, la palabra de Dios, el plan de Dios, el reino de Dios, todo esto. Y todo el almuerzo yo tomaba una servilleta y le mostraba a ellos, hacía dibujos, lo que Dios quiere con el hombre. Y ellos disputaban, se peleaban por esa servilleta. Cada uno quería llevar esta servilleta. Fue así. Fueron semanas y semanas, meses y meses de trabajo. Ellos estaban muy contentos por conocer el plan de Dios, la economía de Dios. Solo que después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, como son empresarios, son capaces, llegó un momento, creyeron que ellos eran algo. Hermanos, es así. Cuando usted entra en la vida de la iglesia, usted no sabía nada, todo era maravilloso, todo el que hablaba con usted lo encontraba maravilloso, pero después con el tiempo usted tiene 5, 10, 30, 40 años de vida de iglesia, ¿usted cree que es algo? Usted puede hacer algo sin el árbol de la vida. Hermanos, sin el árbol de la vida nada podemos hacer. No caiga en este error. No caiga en este error. Ahí Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Hermanos, no se asombre cuando algunas cosas suceden con nosotros, parece que Dios nos castiga. No, Dios en verdad está haciéndonos pasar por una situación difícil. Es para probarnos nuestro corazón, probar a nosotros mismos para que nosotros sepamos lo que está en nuestro corazón. Cuando estamos muy confortables, creemos que está todo bien, todo bien. Pero cuando el tema aprieta, cuando viene la presión, es bueno que haya presión. Nunca esté contento en vivir una zona de confort cuando viene la presión. Cuando usted no tiene presión, vaya con los colportores a las calles, vaya al CP. Finalmente, 150 varones de la región de San Pablo fueron al CP. Las varonas, las mujeres, tomaron la delantera, ya fueron en varias caravanas, fueron muy ayudadas. Y los varones no tomaban el encargo, pero finalmente fueron. Necesitan ver el brillo en los ojos en cada uno de ellos.
Realmente hoy a la mañana vi un brillo diferente. Estaban todos muy alegres. Tuvieron experiencias maravillosas. Hermanos, es esto. Nosotros, si nuestra vida está mucho en la zona de confort, vas al CP, vas a algún lugar para usted probar cómo es maravilloso usted pasar por momentos de presión. En el momento de presión usted tiene experiencia maravillosa con el Señor. En la dependencia de la vida es la que hace las cosas. Y por otro lado, prueba lo que está en tu corazón. Aquí dice, estos 40 años fueron para humillarte, para saber lo que estaba en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos, si guardarías o no la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor es lo que siempre necesitamos guardar. Nosotros muchas veces estamos tan graduados que nosotros vivimos sin la palabra del Señor. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, usted vive, usted tiene tanta capacidad, puede hacer tantas cosas, pero sin la palabra de Dios, ni siquiera usted vive. Por eso, hermanos, ¿cómo necesitamos desesperadamente volvernos a la palabra del Señor? Ella es la que nos da dirección, ella es la que nos alimenta, y también a través de las pruebas nosotros percibimos lo que está en nuestro corazón. Ahí, hermanos, vamos a versículo 10. Y comerás y saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, no cumpliendo sus mandamientos. Quiere decir, no deje nunca la palabra. No crea que su capacidad, sus experiencias van a sustituir la palabra. La palabra no se puede sustituir. Para que no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviere se aumente. Al comienzo usted no tenía esto, pero ahora cuando usted tiene todo esto, se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Hermanos, nunca se olvide. No confíe en su capacidad. No confíe en su experiencia. No confíe en su lógica. Siempre necesitamos depender de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que procede de la boca de Dios. De esto sí vivirá el hombre. Oh Señor Jesús. Continuemos. Por eso, hermanos, el pámpano necesita permanecer en la vid. Yo voy al árbol del conocimiento del bien y del mal, porque hay mucho aún para hablar. Entonces, vamos. Allí estaban en medio del jardín el árbol de la vida. Solo que Dios también colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios colocó este otro árbol? Y aún dice en el versículo 17. Mas del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque nuestro Dios, Él es muy grande. Él no es mezquino. Él quiere dar al hombre libertad de elección. Yo voy a dejar el árbol de la vida, es lo que usted debe comer. Y yo también voy a dejar aquí el árbol del conocimiento del bien y del mal. Usted no debe comer. Yo voy a dejarlo aquí, pero no voy a decirle a usted un día, a mí no me dio elección. Dios es tan grande entonces que Él da alternativas para usted, pero Él muestra lo que debe hacer y lo que no debe hacer. No coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, hermanos, yo voy a decir aquí, el texto revela que el árbol de la ciencia del bien y del mal conduce al hombre a la muerte. Pero
si el árbol principal es el árbol de la vida y el otro árbol que Dios dejó y dijo que no coma es hasta el árbol es complicado, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es ciertamente, si usted está en oposición a la vida, entonces este árbol conduce a la muerte. Uno es el árbol de la vida, el otro es el árbol de la muerte. Si usted come del árbol de la vida, usted va a tener vida. Si usted come del árbol de la ciencia del bien y del mal, usted va a morir, es el árbol de la muerte. El conocimiento del bien y del mal es un anzuelo para el hombre, es un engaño. Alguien ya pescó, ya fue pescador. Lo que usted coloca en el anzuelo, usted pone el anzuelo en el río, nadie lo va a morder al anzuelo. Pero si usted coloca algo rico para el pescado, que al pez le gusta, esto se llama carnada. Si usted coloca algo que los peces adoran, una carnada, ellos van a morder la carnada. Entonces, hermanos, el árbol del conocimiento del bien y del mal es una carnada. Una carnada, ¿por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, ya que ya creó a su propia imagen y semejanza, Él colocó dentro del hombre, hermanos, en hacer el bien, pero no en los conceptos del bien y del mal. La misma naturaleza que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces Dios creó al hombre dentro de sí una preferencia en hacer el bien, para hacer el bien. Él colocó dentro del hombre. ¿Usted no cree? Entonces vamos a leer Romanos 7. Vamos a ver. Es bueno que usted no crea. Entonces yo tengo una base bíblica. Capítulo 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiere decir, existe dentro de mí, por la creación de Dios, el querer el bien. Todo hombre quiere el bien. Nadie quiere el mal en realidad. Todo hombre quiere el bien. Solo que el hombre cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal mordió la carnada, porque el hombre quiere hacer el bien a Dios, agradar a Dios. Solo que cuando mordió la carnada del árbol de la muerte. Y cuando él comió de aquel árbol, él murió. Quiere decir, su espíritu murió. El hombre solo funciona bien cuando el espíritu está conectado con Dios. Cuando el espíritu está conectado al árbol de la vida, ahí todo funciona. Pero cuando el hombre mordió la carnada y comió del árbol equivocado, el árbol de la muerte, el espíritu murió. Cuando el espíritu murió, hermanos, aunque el alma quiere hacer el bien, pero ahí percibe, miren hermanos, percibe que el hombre quiere hacer el bien y no quiere el mal, solo que al querer hacer el bien, él percibe que él no tiene fuerza, capacidades de hacer el bien. Él va a terminar haciendo el mal. Vamos a leer para que ustedes entiendan aquí. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Este es el engaño, esta es la carnada. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando yo comí del árbol de la muerte, el pecado entró en mí. Y este pecado, a pesar de yo haber sido creado por Dios queriendo hacer el bien, el pecado me esclaviza para hacer el mal. ¿Ustedes entienden? Entonces, esta es una gran carnada de Satanás. Entonces, al querer hacer el bien, encuentro la ley que el mal está en mí, el mal habita en mí. Porque según al hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Dios colocó en mi mente una ley de que yo quiero hacer el bien. ¿Sabían esto? Aún el hombre pecador, en su mente, él quiere hacer el bien, pero no lo consigue. Entonces,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este hombre de Romanos 7, él gime: miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo comí del árbol de la muerte. Este cuerpo se tornó el cuerpo de la muerte. Yo no sé cómo liberarme de esto. Hermanos, todo el hombre, toda la humanidad cayó en esta situación. Oh, Señor Jesús. Entonces, Satanás aprovechó del hecho de que el hombre fue creado por Dios en tener placer de hacer el bien, para atraerlo con el fruto del conocimiento, el cual le abriría los ojos para conocer el bien y el mal, como Dios, o sea, hacer al hombre independiente de Dios. Esto está en Génesis 3:8. Génesis 3:8. Señor Jesús. 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces el árbol ya comenzó a esconderse, porque él comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y él percibió que estaba desnudo, se escondió de la presencia del Señor. Hermanos, este es el efecto. Primer efecto: cuando usted come del árbol de conocimiento del bien y del mal, usted se esconde de la presencia de Dios. Usted tiene vergüenza de estar en la presencia de Dios por causa de su desnudez. Este es el primer efecto. Usted desconectado de Dios, todo el resto de la caída viene. Pero después de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre percibe que fue engañado, porque el querer el bien está en él, pero no el hacerlo. Esto ya leímos. El hombre se tornó carnal, vendido a esclavitud del pecado. Por tanto, hermanos, el diablo es mentiroso. Él mintió al hombre. Capítulo 8, versículo 44 de Juan, ustedes saben. Y por su rebelión, por la rebelión del hombre, cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando Satanás se rebeló contra Dios, él se desligó de Dios, que es la misma verdad, la misma realidad. Y él entonces se tornó el padre de la mentira. Él se tornó mentiroso, y en él no hay verdad, porque él no habla lo que es verdad. Y nosotros comimos del árbol que tiene a él como fuente, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El diablo es la fuente, Satanás es la fuente, la muerte es la fuente. Nosotros nos unimos a él, que se rebeló contra Dios. Entonces, hermanos, por la desobediencia de Adán, muchos se tornaron pecadores. Romanos 5:19, no voy a leer. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 5:12. No hay ningún justo, ni siquiera uno, porque todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. Romanos 3:10 y 23. Solo menciono aquí porque no voy a leer. ¿Dónde está? Hoy a la mañana yo quiero hablarles a ustedes. El árbol del conocimiento, él es el árbol de la muerte, pero él tiene como carnada, señuelo, dos cosas: el bien y el mal. Recuerden que tanto el bien como el mal es el mismo árbol, tiene la misma raíz, la muerte. Entonces, el lado malo es más visible. Usted sabe lo que es. Yo quiero enfatizar un poco el lado del bien, que lo engaña a usted. Entonces, el lado del mal, por ejemplo, Romanos capítulo 1, yo tengo seguridad que usted repudia todas estas cosas. ¿Usted no repudia esto? Romanos 1, versículo 29, miren un poco. Usted no repudia estas cosas. Este hombre del lado malo del árbol de la ciencia del bien y del mal, lleno de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaño y malignidades.
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Algunos que caigan aún en esto, aún es más visible. Nadie quiere seguir esta línea del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero está el lado del bien que lo engaña a usted. Entonces yo voy a terminar aquí, a hablar algo importante. El libro de Job, para mostrarle algo a ustedes. ¿Puedo mostrarles a ustedes? Vamos al libro de Job. Yo estoy hablándole a ustedes para no sean engañados por el lado del bien del árbol del conocimiento. No sea engañado como Job lo fue, y muchos cristianos infelizmente están siendo engañados. Existe un libro publicado por la editora del árbol de la vida, los peligros del lado bueno del árbol de la vida. Este libro, cuando yo presento a algunos pastores, los pastores después me dicen cómo aquello le impresionó. Ellos me dicen así, casi invariablemente me dicen así: yo nunca percibí que hay algo malo en las cosas buenas del hombre. Nunca percibí que había algo errado del lado bueno del hombre. Esto, la gran mayoría de los cristianos no saben, y usted tiene el privilegio de saberlo. Entonces, Job es el típico hombre religioso, temente de Dios, solo hace el bien, y él no percibe que este bien que él hace está del lado del bien del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando usted libre el libro de Job, no hay nada equivocado. Realmente Job es un hombre fabuloso. Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en la tierra de Juz un varón llamado Job, que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué buen hombre! Hombre perfecto, íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y Dios los bendijo mucho. Él tenía muchos bienes, mucho patrimonio, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande de todos los orientales. Era el más grande. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá haya pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Era un hombre bueno, temeroso de Dios. Él era muy bueno, pero no sabía si los hijos eran tan buenos como él. Si los hijos de repente hayan ofendido a Dios, entonces él también sacrificaba a Dios por sus hijos. ¿Usted no es así también? Voy a que Dios no quede indignado con mi hijo, entonces voy a hacer sacrificios a Dios. Hermanos, este es el buen hombre, un hombre bueno, muy bueno, por demás muy bueno. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová sus hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Hay un lugar en la región norte, no norte físico, sino espiritual. Allí está el trono de Dios, y hay un lugar allí que Dios es el monte de la congregación. Dios congrega a los ángeles para de tiempo en tiempo tener una asamblea allí. Y en este tiempo Satanás apareció allí. No sé cómo él apareció. Apareció. Ahí le preguntó el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor: de rodear la tierra y andar por ella. Cuidado con su pasear, su andar. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová diciendo: ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? Realmente él teme a Dios. ¿No lo ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos lo has bendecido. Por tanto, sus bienes han aumentado en la tierra. Usted tiene de todo. Usted le da lo bueno y lo mejor. Claro que él le teme. Ahí comienza entonces. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, extiende tu mano, toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice esto Satanás a Dios. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y realmente Satanás terminó con todos sus hijos murieron, todos sus bienes fueron destruidos, no tenía más nada más. Ahí cuando todo esto sucedió, versículo 20 en el capítulo 1, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él aún era bueno, aún era un Job bueno. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este libro es el menos entendido. Los cristianos creen que entienden, pero no entienden. Capítulo 2. En el día que hubo aquella asamblea, ¿de dónde viene?, le dijo a Satanás. Usted vio a mi siervo Job, usted le quitó todo y aún está temiente a Dios. Versículo 4, respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y de hecho, versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, todo su cuerpo tomado por tumores malignos. Y Job, sentado en ceniza, tomó un tiesto para rascarse. Entonces su mujer, ahora la mujer no aguantó: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como sueles hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta ahí Job se conservó bueno, íntegro, temeroso, temiente a Dios y no pecó. Ahí comienza entonces la historia. Ahí vienen sus tres amigos para condolerse de él. Ahí fueron los tres. Versículo 11. Y tres amigos de Job, viendo todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar: Elifaz, Tenamita, Bildad, Sufita y Sofar. Y fueron a condolerse con él y consolarlo. Versículo 12. Los cuales alzaron los ojos de lejos, no lo reconocieron. Él estaba puro pus y sangre de heridas, no le reconocieron. Y levantaron su voz y lloraron y rasgaron sus mantos, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ahora viene, hermanos, la verdadera prueba, el verdadero test. ¿Ya pensó usted? Tres amigos suyos se sientan delante suyo en su estado lastimoso. Y ellos primero se conduelen con usted. ¿Cómo usted cayó en esto? ¿Cómo Dios te castigó? ¿Ya pensó? 7 días y 7 noches sin hablar una palabra. Todos sentados delante de él, todos mirándole. Comienza con un mirar de misericordia.
Pero los días van pasando y comienza a entrar los mirares de desconfianza. Usted debe haber hecho algo errado para Dios. ¿Ustedes entienden? Ahí Dios quería que tocasen el alma de Job. Cuando llegó al final del séptimo día, ellos ya estaban condenando a Job. Job, usted debe haber practicado alguna injusticia. Usted debe tener algún pecado. Ahí Job no aguantó, hermanos. Yo fui justo todo el tiempo. Ahí Job entonces comienza a maldecir el día que nació. Ahí salió de la integridad. Capítulo 3. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Jehová y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre el resplandor. Quiere decir, yo no debería ni haber nacido. Ahí viene la más larga charla, argumentación, hermanos, entre Job y sus tres amigos. Oh Señor Jesús, déjenme ver cómo yo puedo aquí. Fueron del capítulo 3 de Job hasta el capítulo 31. Job, sus amigos acusándolo que él debe haber cometido alguna injusticia, había algún pecado, y Job justificándose que no hizo nada errado. Ya pensó, fueron 29 capítulos de argumentaciones. No tiene fin. Cuando usted comienza a argumentar, no hay fin. Hasta que un joven Eliú apareció en la charla, en la conversación, terminó con toda aquella argumentación que ahí mostró del capítulo 32 al 37, en aquellos capítulos, que comienza a mostrar que en verdad hay un espíritu en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Él le dio la vida. Ustedes recuerdan esto. Quien habló esto fue Eliú, el joven. Ahí lo llevó al espíritu. Job comenzó a percibir algo que Dios quería mostrarle y después el Señor aparece a él. Entonces, en el capítulo 29 de Job, 29, revela cómo un hombre como Job, 29, ¿dónde está el 29? Revela como un hombre como Job, íntegro y justo, que es temente a Dios, que se aparta del mal y no percibe que él vive del árbol del bien, del lado del bien del árbol de la muerte. Él construye toda una estructura, una vida piadosa para él, teniendo el respeto y admiración de todos alrededor de él, desde el más joven hasta más anciano. Su justicia e iniquidad son objeto de loor y todos quieren oír sus palabras sanas y saludables y sus consejos como jefe. Y Dios destruyó su nido que él quería eternizar, porque Dios quiere conducirlo al árbol de la vida. A veces el Señor lo prueba a usted y usted no entiende por qué el Señor te prueba si usted haciendo cosas buenas. El Señor quiere quitarte del árbol del conocimiento del bien y del mal, del árbol del bien, y conducirte al árbol de la vida. Vamos a leer solo algunos versículos para que ustedes entiendan esto. Aquí dice, capítulo 29, 2. ¿Quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Él recordaba aquel tiempo donde todo estaba bien, todo prosperaba, como fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios
velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, mis hijos alrededor de mí. Versículo 7, cuando yo salía a la puerta del juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba al paladar. Los oídos de los que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Hermano, ¿a quién no le gusta esto? Un hombre del bien, íntegro, temeroso de Dios, que todos aprecian, admiran su sabiduría. ¿Quién no quiere esto? Pero cuidado, que puede ser del árbol de conocimiento del bien y del mal, del lado del bien, del bueno. ¿Usted es uno de estos? Tenga cuidado. Versículo 18. Ahí viene el nido. Él construyó toda su vida este nido. El capítulo que leí era el nido. Yo decía, en mi nido moriré. En este nido moriré. Siendo respetado, honrado. Para mí está bien. Quiero morir aquí. Y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y mis ramas permanecerían en el rocío. Mi honra se renovará en mí. Y Dios vino a destruir su nido. Cuidado, que Dios puede destruir tu nido. Oh, Señor Jesús, no tengo más tiempo, pero aún hay mucho para decir. Déjeme terminar. Ahí en el capítulo 38, Dios comienza a ablandar su corazón, comienza a mostrarle a Job: ¿quién es usted? Dios, creé todas estas cosas. Yo no soy un Dios injusto, no. Estoy haciendo todo esto para su propio bien. Yo voy a mostrarte lo que usted tiene. ¿Está bien? Capítulo 38 muestra. Capítulo 38, versículo 2. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Quiere decir, ¿quién es usted? Yo que coloqué los fundamentos de la tierra, yo creé todas las cosas. Yo soy el Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Quién es usted? Está queriendo ser el bueno, el máximo. Yo te voy a mostrar por qué árbol usted está viviendo. Ahí vamos entonces. No tengo más tiempo. Vamos al capítulo 40. Es ese capítulo, ¿no? 40. Ahí el Señor quiere mostrarle a él que este árbol viene de un origen peligroso, y él no sabe que este árbol, el origen, es un animal terrible que está dentro de él. Entonces, versículo, ¿ustedes tienen tiempo? Capítulo 40, versículo 6. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, y te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Usted va a anular mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Usted está condenando a Dios para decir que usted es justo. Usted se argumenta y justifica condenándome. Tienes tu brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya. Ahí miren el versículo 10. Creo que pocos lectores de la Biblia entienden. Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo.
¿Qué es esto? ¿Usted entendió algo? Muchos cristianos no entienden, muchos lectores de la Biblia, hasta maestros de la Biblia no entienden estos versículos. Dios está mostrándole a Job, no esté enojado conmigo, usted tiene que estar enojado con el que está dentro tuyo, dentro de usted. Dentro de usted hay un bicho llamado todo soberbio. Él es todo orgulloso. Usted quedó todo orgulloso de los bienes que usted practicaba. Usted está todo orgulloso por su integridad, por ser temente a Dios, desviarse del mal. Usted se enorgullecía de este bien. Es este bicho que está dentro de usted. Entonces, si usted quiere ornamentarse de majestad, de gloria, usted quiere ser realmente alguien con excelencia, usted tiene que mirar su alma, su arma para el enemigo correcto, no es para Dios. Usted tiene que mirar. ¿Dónde está esto? Versículo 12. Mira todo soberbio y humíllalo, quebranta a los impíos en su sitio. Todo soberbio aquí es Satanás, y los humilla, y los impíos son los principados y potestades, ¿entienden? Por eso digo, pocos cristianos conocen estos versículos. Versículo 3, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Satanás, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Entonces, todo soberbio es Satanás, quien se soberbeció con su hermosura y sabiduría, y el hombre que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado, la naturaleza pecaminosa de Satanás entró en él y comenzó a habitar en él. Quebranta a los perversos. Estos son los principados y potestades. ¿Qué quiere decir? Encúbreles a todos en el polvo. Enciérralos su rostro en la oscuridad. Quiero mostrarle un versículo a ustedes. Romanos 7. Ustedes van a entender este versículo. 7:17. No, es Colosenses 2:14. Ustedes van a entender que es colocarlos a ellos en la sepultura. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando, ¿quién? No solo a Satanás, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la victoria que Job tenía que proclamar, es en Cristo. Vamos a continuar. Vamos a continuar a Job 40. Ahí el versículo 15. He aquí ahora el Bemot. El cual hice como a ti, hierba come como buey. Era un bicho parecido al hipopótamo que había antiguamente. Se llama Bemot. En portugués dice hipopótamo. Si usted lee aquí la descripción de él, usted va a ver que es un animal, un bicho poderoso. Versículo 16. He aquí su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus músculos están entretejidos. Versículo 21. Se echa debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren en su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale
Sale el río del lugar y no tiene miedo, tranquilo está, aunque todo su Jordán se estrelle contra su boca. Lo tomará alguno cuando está vigilante, horada su nariz. Hermanos, este bicho, ¿cómo es el behemoth? Que es semejante a un hipopótamo. Es un animal aparentemente dócil, con sus orejitas. Está debajo del agua o fuera del agua. Es lo mismo. Queda con sus dos ojos. Es un animal, un bicho. Los niños quieren pasar la mano por la cabeza, pero es el animal que más mata el hipopótamo es el animal que más mata en África. Hermanos, este es el lado del bien, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos quieren pasar su mano. Mente a Dios, se aparta del mal, es un hombre admirable, solo practica el bien. Él es el hipopótamo, pero vas a provocarlo, hermanos. Él se torna un bicho, un animal. Job se tornó un bicho, un animal. Ahora el Señor quiere mostrar otro animal que en verdad es el mismo animal, el árbol del... hay otro bicho del lado del mal. Capítulo 41. Sacarás tú al leviatán, cocodrilo en portugués, leviatán en español. Se parece al cocodrilo, pues más poderoso. O con cuerda le eches en su lengua, pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfios sus quijadas. Ahí versículo... Ustedes pueden leer en sus casas. Ustedes van a impresionar. Este es el lado malo realmente. Versículo 15. Las glorias de sus vestidos son escudo fuerte. Con orgullo él se protege. Con su orgullo él se protege. Su ego, mi ego, es este bicho que está aquí. Cada uno cerrado en sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado estará el uno con el otro, estarán trabados entre sí, no se podrá apartar. Nuestro ego se protege tanto que nada pasa. Nadie consigue sacarme de mis argumentos. Yo soy un bicho, soy un leviatán del lado malo. Ahí, hermanos. Versículo 18. Con sus estornudos enciende lumbrera. Él estornuda y sale fuego, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Él no quiere mostrarse que es algo bueno, él quiere mostrarse que es algo malo. En la tierra no hay igual a él, porque fue hecho para nunca tener miedo. Este es Satanás. Pero esta naturaleza está dentro de usted. Él mira con desprecio todo lo que es alto. Él no quiere ver a nadie sobre él. Por eso él quiso subir y ser igual al Altísimo. Él no quiere que Dios esté sobre él. Él quiere que Dios sea igual a él. Él mira todo con desprecio, todo lo que es alto. Es rey sobre todos los animales orgullosos. Job era tan bueno, pero era orgulloso. Dios quería salvarlo. Dios quiere salvarlo a usted. Ahí, después de todo esto, Job se despertó. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que encubre el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo nunca conocí que hay un behemoth y un leviatán dentro de mí. Yo vivía por ellos. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Job ahora pide por la palabra del Señor. Él quiere la palabra del Señor para guiarlo. No es por el lado bueno. Por eso, hermanos, nosotros vivimos por la palabra que sale de la boca de Dios. No es por nuestro lado del bien. Yo de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Oh Señor Jesús, ahí hermanos, después que Job se despertó, hermanos, ahora él está en el árbol de la vida. Dios restauró su vida, restituyó una familia, le dio muchas veces más todo lo que él tenía de bienes, etcétera, etcétera. Hermanos, todo esto es para mostrarnos, cuidado con el lado bueno de su alma. Yo estoy siendo muy bueno haciendo esto, yo voy a la iglesia todo el tiempo. Usted tiene que cuidarse del lado del bien. Usted tiene que estar unido al árbol de la vida, porque sin mí, dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Nosotros necesitamos en todo tiempo estar permaneciendo en el Señor, que su palabra permanezca en nosotros. Amén. Discúlpeme haber tomado tanto tiempo. Jesús es el Señor.